Hola, buenas noches, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ok, bueno, somos puntualitos. Siempre trato de hacer los live, empezarlo justo en el tiempo donde pues se planea. Y bueno, ante todo, buenas noches a todos nuevamente. Buenas noches, Julio. Y pues para Bueno, iniciar quiero darte las gracias por pues brindarnos de tu tiempo. Sabemos que ahorita mismo todos estamos como bastante ocupados en muchas cosas. Y pues estoy fielmente agradecida contigo, pues por brindarnos lo que son tus conocimientos el día de hoy con un tema que por los siglos de los siglos nos acompañará, que es pues lo que es sí, el duelo. Y en este caso pues lo hemos elaborado con el título La cultura del duelo. Bueno, Julio Ocampo, directamente de México, específicamente de la cuenta colega Casa Gestal Mérida. Él es psicólogo, especialista en lo que es el área de psicología gestal y pues con mucha experiencia en el tema y en diversas áreas de la psicología. Así que estamos muy conectados México y Panamá. Un placer. Y pues bueno, para iniciar, pues de pronto muchos dirán, ¿y por qué cultura del duelo? Cuando hablé con Julio le dije, mira, es una temática que inclusive con todo lo que ha estado pasando de pandemia, de cuarentena, se ha activado mucho más porque pues se entiende de que el duelo, además de ser la pérdida de pronto de un ser querido, también involucra pérdida de alguna relación, objeto con que la persona tenga una afinidad, ¿no? A nivel afectivo y emocional. Entonces, Julio, me gustaría iniciar eh, hablando, ampliando un poco sobre una palabra o un término que se intenta mucho, a veces consciente e inconscientemente, tanto de manera individual como a nivel de lo social a mencionar, y es la palabra muerte, ¿no? El proceso de morir. Entonces, me gustaría que iniciáramos ampliando un poco sobre ese tema, Julio. ¿Cómo podríamos claro. iniciar la conversación de hoy con esta terminología de la muerte y lo que es este proceso? Bien, ok. Gracias, Daniel. Para empezar, sí me gustaría decir que es un gusto coincidir y sobre todo establecer estos lazos, ¿no?, de comunicación, de colaboración entre México, Panamá, entre Casa Gestal y la psicoclínica, ¿no? Un gusto. Y bien, decías algo que me parece muy acertado, ¿no? En sí, la palabra muerte nos hace tocar con una sensibilidad, ¿no?, con una sensibilidad de lo humano. ¿A qué me refiero con esto? La muerte es un tema que por sí mismo nos genera angustia, ¿ok? Y entonces me gustaría empezar como a describir un poquito la muerte como un atributo existencial. ¿Qué es un atributo existencial? Es una cualidad o una característica propia del ser humano, ¿sí? Es decir, el hecho de nacer en relación con el mundo nos pone en una serie de condiciones, ¿no?, frente a las cuales debemos de responder, y frente a las cuales tenemos un margen bastante amplio de elección, pero también un margen bastante amplio de situaciones que no podemos elegir. Entre estas condiciones que no podemos elegir están nuestros atributos existenciales, y uno de ellos es la muerte. Por curioso o irónico que parezca, la única certeza, bueno, una de las únicas certezas que podemos tener en la vida es precisamente que nos vamos a morir, ¿sí? Es un hecho. Curiosamente, el ser humano, para poder calmar su angustia, busca certezas, pero esta certeza nos regresa a la angustia. Entonces se vuelve un círculo vicioso y un tema que se puede convertir tabú, ¿no? Un tema tabú a nivel personal, por supuesto, y también un tema tabú a nivel colectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el solo hecho de pensar en nuestra finitud, en que somos transitorios, toca con esta angustia básica, con esta angustia humana,
¿ok? Con esta angustia existencial. Entonces, es de entenderse que la gente prefiera no mirar hacia ahí, no hablar del tema. Y sobre todo hay como, sabemos que vivimos en una época de muchísima información, ¿no? Y cómo la información, las inercias, las tendencias que hay en la cultura, nos ayudan a calmar esta angustia, nos ayudan a bajar esta ansiedad que nos puede generar el hecho de esta conciencia de muerte. Y todos sabemos a nivel racional que nos vamos a morir. Pero hay una gran diferencia entre saber que nos vamos a morir y sentir la muerte como una realidad de la cual además no tenemos certeza de cuándo va a ocurrir. Entonces, cuando empezamos a tomar esta conciencia, también empezamos a sentir cierto vértigo, ¿no? Empezamos a experimentar lo que Sartre llamaría esta náusea, ¿no? O lo que Camus llamaría el absurdo. Empezamos a darnos cuenta, ¿no?, de que no tenemos absolutamente ninguna certeza. Entonces, creo que es obvio esperar y entender por qué el tema de la muerte en sí nos puede generar toda esta angustia y obviamente muchas ganas de tocar el tema. Entonces, de entrada, creo que eso sería como un primer acercamiento. La muerte como esta conciencia de nuestra finitud, de nuestra transitoriedad total y absoluta, y que por lo tanto nos hace querernos alejar del Estado. Exacto. Y algo importante que mencionaste cuando hablabas, pues, iniciaste hablando de la muerte, es que desde la misma perspectiva del lenguaje social, en cuanto al tema de la muerte, también se ve como un poco reprimido. Yo casualmente leí un libro en estos días, se me escapa el autor, pero mencionaban que a veces minimizamos con ciertas verbalizaciones todo lo que tiene que ver con la muerte. Por ejemplo, tendemos a mencionar algo tipo, ya partió, o se fue hacia otro lado, tomó otro rumbo, o sea, como que tratamos menos de llegar al punto, ¿no? O tan siquiera a tocar el término por cual, pues, se llama, y que es un proceso de la vida, pero bien como tú lo has dicho, lo que causa más incertidumbre es el hecho de no tener control de ese cuándo ni ese cómo, pero también entonces está la otra perspectiva del asunto de la muerte y del duelo en este caso, que también viene siendo cuando ocurre alguna situación de duelo con algunas personas a nuestro alrededor. O sea, ¿qué papel jugamos nosotros? De si podemos jugar un papel de distanciamiento o de acercamiento de nosotros hacia esa persona, o decir ayudar a esa persona a procesar ese duelo de manera adecuada. Y en cuanto a esto, Julio, sí me gustaría también que nos ilustraras un poco con el asunto del duelo en sí, como proceso. Se conoce de etapas que hay del duelo. Sin embargo, pues algunos por querer minimizar, o como bien también decía la lectura que estaba viendo, de que desde el siglo XX se ha venido como suavizando más todo este asunto a nivel de terminología y de manejo de lo que es la muerte. Y inclusive se sabe que hay etapas, pero a veces queremos colaborar en las etapas como positivas, por decirlo de alguna manera. Las etapas anteriores, que fueron las más difíciles, tratamos de guardar un distanciamiento, y muchas veces a nivel social y de cultura se puede pensar que ese distanciamiento favorece, cuando en realidad puede, pues, dificultar más el proceso del duelo. Ahí, ¿cómo nos podrías ilustrar más, Julio? Mira, creo que hay un tema ahí que vale la pena mirarlo como mirar ambos lados de la moneda, ¿no? Hay un libro de Irving Yalom que se llama Mirar al Sol, ¿ok? Y se llama Mirar al Sol precisamente porque él plantea lo siguiente. Él dice que tanto mirar a la muerte como mirar al sol por mucho tiempo nos puede resultar doloroso, ¿ok? Entonces, él plantea esta analogía precisamente porque la muerte, si bien es un tema muy importante de reflexionar, de pensar, de mirar, porque se traduce en un hacer en vida. Es decir, si yo sé y estoy consciente de que voy a morir, entonces es casi
inevitable que yo tenga que replantear qué es lo que hago con mi vida, ¿sí? Y justo cuando yo tomo esta conciencia de que no puedo saber, no puedo determinar en qué momento va a ocurrir, me replanteo entonces estar en la vida. Es decir, tomar conciencia de la muerte nos lleva a un actuar en vida. Pero, y eso digamos que es el lado positivo, si le podemos llamar de alguna manera, ¿no? A nivel de conciencia, esto es lo que nos puede aportar, es mirar al tema de la muerte. Pero, al igual que mirar al sol, como dice Yalom, si miramos mucho tiempo, también nos duele, también nos lastima. ¿Okay? Entonces, todo el tiempo estamos como en ese ir y venir, en ese acercarnos al tema y de él por este dolor o esta angustia que nos queda. Cuando hablamos de esto, ya tenemos esta conciencia de esta tendencia y utilidad que puede tener el mirar al tema y también el distanciarnos de él. Podemos entender también ciertas inercias culturales, ¿no? Hace un momentito decías algo muy interesante, cómo a nivel de lenguaje se va suavizando el tema, ¿no? Ya está en un lugar mejor vida, etcétera, 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 ¿no? También como hay toda una inercia cultural que nos lleva a querer alejarnos. ¿Cuántos productos no hay anti-envejecimiento, ¿no? Todo aquello que nos pueda alejar y que nos pueda de alguna manera dar certeza o que nos pueda acercarnos a agarrarnos y aferrarnos a la juventud, a la vida, la cultura empuja para allá con un costo económico también, ¿no? O sea, saca su beneficio de esta condición humana. No es extraño entonces que el tema del duelo se vuelva un tema difícil, porque entonces vamos a sacar a acompañar a alguien que acaba de perder a un ser querido, a alguien que está tocando de primera mano esta finitud con esta transitoriedad. Es inevitable también que al acercarnos nos miremos sensibles y nos miremos vulnerables ante este tema, ¿no? También nos miremos como alguien que puede tener una pérdida o alguien cercano, o que los míos, que los cercanos a mí pueden tener la pérdida de mí mismo, que yo puedo morir. Así que el tema del duelo se vuelve un tema complejo porque es mirar al sol. Ir a un servicio funerario, acercarnos a alguien a quien acaba de perder a un familiar, a un ser querido, es un acercarnos y mirar directo al sol. Mirar ese tema que es suyo, pero que también es mío. Exacto. Entonces, como por un lado, yo diría que hay como una cultura de la anestesia, ¿no? Una inercia cultural, social, que nos ayuda a anestesiar, a fantasear con tener una vida eterna, ¿no? O a fantasear con un mundo hedónico, ¿no? Con un mundo donde solo hay placer y no se toca con el dolor. Estamos bombardeados por un lado con eso. Pero por otro lado, nos enfrentamos a la posibilidad, como cuando alguien cercano tiene una pérdida o cuando nosotros tenemos una pérdida, de salirnos de esta anestesia y entonces mirar directo al sol. Sí, duele, ¿no? Porque nos recuerda que somos sensibles, porque nos acerca nuevamente a esta conciencia de nuestra transitoriedad, de que la vida se acaba y de que somos susceptibles a ello, ¿no? Entonces yo creo que para podernos acercar y poder dar un acompañamiento a alguien que pasa por un proceso de duelo, implica necesariamente que hagamos esta revisión y esta conciencia de que esto que le pasa a él no es en absoluto sino a mí. ¿Sí? Que eso que le pasa a él en su humanidad me recuerda a mi humanidad
mi capacidad de sentir dolor, mi capacidad de expresarlo y mi sensibilidad, mi vulnerabilidad, etc. Por eso el tema con el trabajo del duelo es un tema sensible, porque nos toca precisamente en esa conciencia, ¿no? Nos iguala al otro, nos hace susceptibles también a la pérdida. Entonces, acompañar este proceso, mencionabas algo de las etapas, ¿no? Las etapas es un trabajo y una propuesta bastante interesante y bastante útil. Yo creo que todos aquellos que se acercan al trabajo de duelo, sean trabajadoras sociales, enfermeras, sean terapeutas, psicólogos, psiquiatras, etcétera, creo que es parte fundamental de la profesión conocer las etapas del duelo. ¿Okay? Como un referente, como un apoyo, es muy útil. Hay otras perspectivas, como la perspectiva existencial, como la perspectiva gestáltica, que no rechazan ni descartan las etapas del duelo, ¿sí? Pero sí las ponemos temporalmente entre paréntesis, porque la experiencia de cada quien es única, ¿sí? Cada quien vive su experiencia de una manera única, y no podemos estar seguros que se pasará por todas las etapas, o que tendremos claridad que una etapa está distinguida de la otra, o que serán como un proceso gradual. No podemos tener esa certeza, ¿no? De lo que sí tenemos certeza es que es una experiencia única y que esta persona la vive en su unicidad, y esta unicidad es muy válida, es legítima y es digna para ser acompañada por tal. Así que desde una perspectiva lo que hacemos es acompañar el duelo, llevando el ritmo de la pausa que el paciente tiene, independientemente de si esta pausa y este ritmo se empareja o no, una propuesta de etapa de duelo. Ok, y me parece muy importante lo que mencionas, sobre todo de pronto para los que pues ahorita están conectados, que somos el área de psicología, somos psicoterapeutas, estudiantes, que de pronto también están abordando temáticas de este punto. También pues de la lectura que estaba haciendo, bien lo planteaba, de que el duelo no es algo individual, el duelo es algo que afecta el entorno de la persona que está pasando por este proceso, independientemente, como tú mencionaste, de la etapa donde esté, porque también sí es cierto, hay un orden de etapas que, como tú lo dices, desde la perspectiva gestáltica, la toman en cuenta, pero tratan de ir en el acompañamiento según el ritmo que lleve la persona, ¿no? Entonces, como bien lo dijiste, hay muchas personas que no procesan todas las etapas del duelo. Y pues siento que en este acompañamiento social, vamos a llamarle, está la parte, como bien te lo mencionaba hace un tiempo, de los silencios, ¿no? A veces socialmente las personas podemos quedar como estáticas, o sea, ¿qué se hace? ¿Qué se dice ahorita? Si le digo esto, se lo voy a recordar, entonces mejor no le digo para que no recuerde la muerte, para que no recuerde a la persona, no hablemos del tema, porque lo voy a herir más. Entonces, si pudiésemos dar como algún tipo digamos, de recomendación o de forma adecuada de ayudar a esta otra persona a llevar ese proceso, porque como te mencioné también, a veces insistentemente, y precisamente por lo que dijiste, de que nos toca esa parte sensible de nosotros, ¿no? No fue a mí de pronto que me acaba de suceder la pérdida, pero el hecho de quedarme estático tiene mucho que ver que el ver el proceso de duelo que está pasando esta persona me está tocando esa vulnerabilidad que yo tengo como ser humano y me está tocando esa parte de empatía que todos tenemos o que todos podemos tener, pero que a veces hay que ir desarrollando y reforzando cada vez más, ¿no? Entonces, a nivel social, como ¿cuáles serían como los mitos que tú consideras que puede haber del duelo? Mira, creo que es muy frecuente que por la cercanía que tenemos con alguien, por humanidad,
por nuestro buen gesto, por acercarnos y ayudar, es muy común que queramos acercarnos y ahorrar el dolor del otro, ¿sí? Que queramos hacer que ya no sufra, que ya no sienta, ¿no? Y a veces el acercarnos con esta intención o con este proyecto, que puede venir desde un lugar muy honesto, muy amoroso, ¿sí? Con una muy buena intención. Pero querer acercarnos y ahorrarle el dolor al otro puede hacer que precisamente lo lastimemos más. Porque si le está doliendo una pérdida, en automático me hace pensar que esa pérdida era importante para él. Por lo tanto, transitar por este dolor me habla no solo de su pérdida, sino también de su vínculo. Me habla también del amor por esa otra persona que perdió. Entonces, querer acercarnos con una muy noble intención de ahorrarle el dolor al otro, ¿sí? Pudiera hacer que tenga el efecto totalmente contrario, que lo incomodemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estas situaciones? Creo que a veces el podernos acercar y solamente estar presentes, ¿no? El ofrecer nuestra presencia, ¿no? Incluso si esto me toca porque de alguna manera, en algún nivel, me toca también de manera personal, y esto también me lleva a la sensibilidad, a las lágrimas, acercarme y también acompañar desde ahí, desde mi sensibilidad, desde mis lágrimas, ¿no? Y ofrecer justo el respeto al dolor del otro. En todo caso, lo más que pudiéramos ofrecer es: aquí estoy para ti, ¿okay? Para lo que tú necesites. Y no necesariamente para acercarnos y quererle calmar el dolor, querérselo ahorrar, o peor aún, después de estos momentos críticos de mucho dolor, viene también la cultura a querer acelerar el proceso, ¿no? A decir, no, ya deberías darle la vuelta a la página, ¿eh? Ya deberías resolverlo, ya deberías estar en la última etapa del duelo, ¿no? Y cerrarlo y listo, que pueda ser un tema del pasado. Y esto, lo único que trae como consecuencia es que la persona se aferre más a esta figura emergente, que es la ausencia, ¿no?, de la persona que perdió. Es decir, en algún momento en una charla es donde coincidimos por primera vez, yo hablaba de un concepto, ¿no?, que es el de la presencia de la ausencia. Exacto. En el momento en el que perdemos a alguien, lo que está presente es la ausencia. Está presente lo que no tenemos, está presente el que la otra persona dejó, ¿sí? Y esa, como hablaríamos en lenguaje gestal, ¿no?, esa es mi figura de interés. Esa es la figura que tiene toda mi atención y ahí estoy puesto. Entonces, la mejor manera para acompañar este proceso es respetar este proceso, respetar su ritmo, respetar los recuerdos que esta persona quiera traer a cuenta en la vida, porque solamente a través de respetar este proceso es como podemos acompañar que esta figura dominante se vaya asimilando y entonces podamos llegar. Quiero hacer un paréntesis aquí. Podamos llegar no como un objetivo terapéutico, sino como resultado del acompañar al otro a un proceso de asimilación respetuoso. Y entonces podemos mover de esa presencia de la ausencia a una presencia en la ausencia. Es decir, que aquella persona que perdió a alguien hoy pueda transitar este dolor, recuperar, vamos a llamarlo, la herencia del vínculo, ¿no?, este tesoro relacional que se construyó con la otra persona, y poderlo tener como un acervo personal, un tesoro personal, y entonces poder continuar también con la vida.
y que permite el surgimiento de otras figuras, pero después de haberme sentido nutrido, después de haber asimilado esta situación, me dejo. Y esto sabemos que es un dilema. ¿Por qué? Porque en el medio social y cultural en el que vivimos, hay una prisa por el no sentido, ¿no? Incluso si revisamos la literatura en términos clínicos, hay quienes por estadística han establecido que un duelo normal es de año y medio aproximadamente. De este año y medio ya es un duelo patológico. Entonces, incluso pareciera que el concepto de la psicología clínica nos persigue, ¿no? Una especie de prisa, que los duelos deberían. Y lejos de ayudar al proceso de asimilación, lo que hacen es todo lo contrario, que la persona se aferre aún más a su dolor, porque es lo que tiene, ¿no? Y entonces el poderlo atesorar es una manera de asegurar que sigue teniendo este vínculo que en algún momento se construyó con el otro. Exacto. Sí, y me gustó mucho el término que utilizaste de tesoro relacional, porque obviamente creo que para llegar a comprender que realmente tú construiste o que esa persona llegue a entender que construyó un tesoro relacional con esa persona que físicamente ya no está, debe pasar por este proceso de duelo. Y para poder pasar por este proceso de duelo y llegar a comprender lo del tesoro relacional que tuvo con este familiar o con esta persona, necesita un acompañamiento sano, si podríamos llamarle de alguna manera, ¿no? Porque en muchas ocasiones socialmente también se habla, por ejemplo, de que, pero es que él nunca estuvo solo, ya tiene 2 años, tú siempre estuvimos acompañándolo, siempre estuvimos ahí, siempre le preguntábamos, pero siempre a veces los comentarios o las preguntas van más ligadas a lo que sentimos nosotros para aliviarnos quizás nosotros y echar a un lado lo que en realidad conlleva el sentir de la otra persona. Entonces, entre tanto acompañamiento, vamos a decirle presencial, la persona en cuestión se puede sentir sola igual. Hay silencios que de una u otra manera pueden hacer a la persona sentirse sola y entonces ser este proceso más doloroso todavía, porque va a sentir que no hay una empatía, que no hay una conexión con algún ser que quedó acá cerca de él. Entonces va a tener un doble dolor porque ya no tengo la presencia de aquel con el que tenía un vínculo, pero tampoco siento que sí tenía ese vínculo con los que están a mi alrededor, porque siento que me están cortando o que me están como apresurando, ¿no? Me están presionando para que yo ya lo suelte, ¿no? Exacto. Ya de vuelta a la página. Exacto. Entonces, también tocando un poco de lo que es el duelo y lo que es la parte cultural del duelo, Julio, pues toda esta situación de pandemia, de cuarentena, casualmente estuve leyendo también un artículo que sacaron sobre lo diferente del duelo con el COVID. O sea, planteaban de que hay una diferencia porque el mismo proceso, o sea, hay rituales, ¿no? Que de pronto tienen familias, hay países que tienen sus rituales, que más adelante hablaremos un poquito de eso. Claro. Pero sí mencionaban de que ahorita mismo el proceso de duelo que les toca pasar a estas familias que están teniendo pérdidas familiares producto pues de la pandemia es un proceso totalmente diferente y a la subcultura, a sus rituales familiares y como que causa un choque emocional mucho más fuerte porque es un cambio, una adaptación que tienen que hacer como de ya para allá. ¿No? No es una adaptación que se les permita de que, bueno, 1 mes, 2 meses, o sea, ya hay tanto protocolo, ¿no? Para las familias cuando la persona muere en estos tiempos, en los hospitales, igual en las funerarias también he escuchado, y se vuelve como mucho más doloroso. Y a nivel social creo que también ha creado un impacto, o sea, si ya estábamos hablando de que socialmente había como una especie de negación progresiva con lo que tenía que ver con el duelo, ahora con todo esto, ¿cómo consideras tú entonces qué aspectos crees que se agregan ahora a lo que es la parte cultural del duelo y qué aspectos de pronto se pueden quitar o cuáles ya quedarían a un lado? Sí, creo que esta situación que vivimos por la pandemia ha puesto en evidencia
muchísimos huecos en la cultura, muchísimos huecos en la persona, las lagunas que las instituciones dejan para poder responder al individuo. Antes de la pandemia, en un proceso de enfermedad mortal, había la posibilidad de estar cerca de este familiar. Es decir, un duelo anticipado. Se empieza a vivir desde el momento del diagnóstico, desde el momento del proceso de la enfermedad, de su evolución, incluso del proceso de degeneración física, ¿no? De deterioro físico que puede tener el paciente. Entonces, de alguna manera la familia puede acompañar este proceso y empezar a vivir su duelo. Por eso, hasta ese momento, muchas veces, incluso cuando llega la muerte, se puede vivir como un alivio, ¿sí? No es menos doloroso, pero se puede vivir un alivio porque la familia ya puede descansar y porque también llega hasta conciencia de que este familiar, este ser querido, ya dejó de sufrir. Pero esto era que podíamos acompañar a este familiar en este proceso. Es decir, las mismas circunstancias que hacer este acompañamiento llegaron después de la muerte y tengamos un ritual funerario, que tengamos una reunión con la familia después del ritual funerario, que podamos hablar en la mesa de la persona, etc. Esto daba un acompañamiento social, grupal, podemos llamarle, y gradual, sobre todo, al proceso de enfermedad. Pero en el escenario que hoy tenemos con la pandemia, toda esta situación cambia. Porque, para empezar, cuando alguien tiene el diagnóstico y es hospitalizado, no podemos tener el mismo acceso de estar presente físicamente. Sabemos, ¿no? Por las medidas de prevención y por... Pues de entrada ahí, ni siquiera podemos estar antes con la persona para vivir este proceso gradual de duelo que culminará en él. Porque igual y no culmina en una muerte. Pero bueno, ahora estamos alejados de nuestro familiar. Y en el momento en que si se diera el caso de que el familiar muera, también hay todo un protocolo que hace un proceso diferente al que tenemos tradicionalmente. Para acompañarlo, incluso para despedirnos de manera física del cuerpo. Hoy no podemos tener acceso a ello. Por lo tanto, al duelo, a la pérdida, se agrega también el que no puede estar ahí en este proceso. No me extrañaría que se viva también con una buena dosis de tiempo, con una buena dosis de remordimiento o de angustia de cómo puede para este familiar pasar por esta etapa tan difícil solo, en un hospital, con gente que no conoce. Entonces, me pongo a pensar cómo es transitar por este duelo, donde no tuve la posibilidad de dar este acompañamiento presencial de familiar. Obviamente esto le agrega matices muy diferentes y que desde luego nuestra tarea va a ser también ayudar a asimilar este proceso que las personas tienen. No solamente es pérdida, sino todo este conjunto de construcciones que hacemos en torno a la soledad que vivió mi familiar en un lugar impersonal, ¿no? En el que no había seres queridos o seres cercanos. Claro. Y claro, algo importante, como lo mencionaste, lo del acompañamiento. Obviamente ya no se puede hacer el ritual de acompañamiento, por así decirlo, que normalmente como familia se tenía, ¿no? Si estaba la persona en casa o estaba la persona en hospital. Entonces creo que agarra un poco de auge lo que es como el apoyo social, se podría decir, ¿no? A esa familia entonces, que ahora queda
con ese aspecto de más, además de en este caso de lo que fue la enfermedad y desde cuándo pues lo hospitalizaron y cuánto tiempo tuvimos sin verlo y todo lo demás, viene la parte social y ese acompañamiento que, como bien lo mencioné anteriormente, pues el duelo no es algo individualizado, el duelo de una persona afecta a todo su medio, todo su entorno y las personas que están a nuestro alrededor. Julio, aquí hay unas preguntitas, voy a Sí, comentarles para ver. Aquí comentan, cómo identificamos y hacemos ver que cada persona tiene una etapa única. sí, ok. Creo que aquí lo importante es aprender a mirar más allá de mi teoría, ¿no? Si me quedo con mi teoría, con qué es lo que la literatura establece, ¿no? Como etapas, duración, características, etcétera, que si bien son importantes porque son el apoyo que nosotros tenemos para acercarnos y acompañar al otro, vale la pena también decir, ok, esto es parte de mi formación, parte de la teoría, pero vale la pena aventurarnos a revisar cómo vive el otro de manera individual. Revisar qué es lo que siente, ¿no? ¿Qué es lo que experimenta? ¿Cuáles son las fantasías que se desarrollan, ¿no? ¿Cuál es el dolor que hoy vive? ¿Cuál es la emoción que hoy vive? ¿No? Y poder también ver que es un proceso. Y que si bien podemos acompañarlos, si estamos hablando de un entorno terapéutico y que la persona pudiera llegar a hablar durante 10 o 20 sesiones del mismo tema, vale la pena quedarnos también con la conciencia de necesito hablar durante 20 sesiones del mismo tema y poder respetar esto, ¿no? Entonces creo que aquí, digamos que esta pauta que nos va a permitir saber cómo esta unicidad nos la va a dar el otro. Aquí la idea es mirar al otro y qué es lo que él vive y qué es lo que él necesita. Si él necesita hablar 20 sesiones de su dolor, esto es el tiempo que debemos entonces ofrecer. 20 sesiones a estar muy presentes a que él hable de su dolor. Claro. Cuando se haya, voy a poner esta analogía, cuando él se haya terminado de universidad, probablemente entonces empiece a hablarme también de este tesoro relacional, de decir, mi papá, mi abuelo, mi hermano, mi pareja, fue una persona muy importante, aprendí esto, crecí de esta manera, etcétera. Entonces, ¿cuánto dura una etapa? Lo que se necesite. ¿Cuánto dura el duelo? Lo que lleve. Lo importante es, voy a retomar unas palabras que tú decías y que me gustó cómo lo planteabas. Pensar en estos términos. El duelo nunca es un proceso individual. ¿Sí? Así que el tiempo que le va a llevar al otro en su duelo tiene que ver también con el tipo de acompañamiento y contención que yo ofrezco. Y esto requiere mucha presencia, mucho respeto a la necesidad del otro, ¿ya? Y no respetar más a mi teoría o respetar más a mi manual diagnóstico que a la persona. ¿Sí? Cuando nos toca el proceso terapéutico, nos toca entonces también hacer un lado del manual, y entonces el parámetro lo va a ir marcando el ritmo del otro, ¿no? Y poder ir revisando ahí qué es lo que podemos ir ofreciendo como apoyo. Este es un concepto importante. El apoyo a nivel terapéutico, ¿no? ¿Qué es lo que esta persona necesita? Si lo que esta persona necesita en este momento es solo llorar, me tocará entonces acompañarla en su llanto. Si lo que necesita es contarme las experiencias agradables, las historias bonitas que vivió con su familia, entonces me toca acompañar esto, ¿no? Creo que esa sería como una pauta indispensable. Claro. Poner entre paréntesis mi teoría, poner entre paréntesis mi proceso diagnóstico, eso lo puedo hacer después con entonces centrarme en la experiencia del otro. Creo que
Si confiamos en la sabiduría de su proceso, él nos va a ir marcando la pauta, ¿no?, de su evolución y de qué tipo de apoyo debemos o nos toca ir ofreciendo para que entonces pueda transitar y esta figura también se pueda transformar de una presencia de la ausencia a una presencia en la ausencia, ¿no? Exacto. Muy interesante lo que acabas de plantear, lo de la presencia en la ausencia, ¿no? Y como bien lo planteaste, estos procesos, y si lo hablamos acá a nivel de profesionales de la salud mental, independientemente de la teoría o el área donde estemos inclinados, a veces, como lo mencionaste, estamos como muy encajonados a nivel teórico y meramente a nivel profesional, o sea, lo que tengo que diagnosticar, lo que tengo que sacar, lo que tengo de pronto que referir, porque como bien lo mencionaba también al principio, la cultura lleva muchas cosas, inclusive a nivel profesional, o sea, la parte de la empatía, siento que es un poco lo que estás tratando de plantearnos, lo de ese calor humano que hay que a veces como quien dice soltar los libritos, ponerlos a un lado, sentarte y humanizarte y permitir también que un poco esa afectación vulnerabilice un poco de la parte humana que uno tiene para poder respetar y tener una escucha activa en cómo esa persona está procesando el duelo, porque también pues es importante destacar que el acompañamiento, tanto social, familiar, como profesional que una persona tenga, influye mucho en cómo esa persona, no tanto si salta una u otras etapas, pero cómo vaya procesando eso con el tiempo. Aquí también el mismo participante mencionaba como terapeuta hasta dónde debemos llevar al paciente. Y quizás un poco lo que te estoy mencionando, ¿no? Estamos muy enfocados en que esto tiene que tener tanta cantidad de pasos, tanta cantidad de reglas, tanta cantidad de normas, y si pues ya se pasa esta norma, se pasa a un enlace, en este caso vamos a decir a referencia de otro especialista o algo así, ¿no? Y a veces uno como especialista también puede sentir que todavía como hay más que reelaborar ahí en las sesiones y quizás es porque no hacemos conexión con esto que tú acabaste de mencionar para ayudar a esa persona a hacer el vínculo del tesoro relacional que hizo con ese ser querido, ¿no? Claro, yo creo que hay un planteamiento interesante. Yo diría llevar al paciente y lo planteo como, en estas palabras, pareciendo que entonces yo sé cuál es el destino y entonces lo tomo él de la mano y lo llevo. Y creo que el acompañamiento terapéutico en general y ahora que estamos hablando del duelo en particular, no implica un destino fijado por mí al cual me voy a llegar. En todo caso, yo diría, ¿hasta dónde lo vamos a acompañar? ¿Sí? Porque el destino no lo planteo yo, ¿sí? El destino, en todo caso, de este proceso, lo va a poner el mismo paciente. Si el paciente en un momento, yo hasta aquí ya estoy bien, yo creo que esto es suficiente, aunque mi teoría y mi manual me diga aquí hace falta, me tocará también respetar este proceso. Entonces, más que llevar al paciente, yo diría hasta dónde vamos a acompañarlo, hasta dónde la relación, creo que este es un factor importante, ¿no? Que va junto con esta pregunta. Hasta dónde la relación terapéutica será un fondo lo suficientemente sólido que pueda ayudar al paciente a elaborar esta experiencia. ¿Sí? Es una experiencia de vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que algo que ha hecho la cultura, algo que ha hecho la civilización con el tema emocional en general, y con que nos toca esta angustia existencial básica de la que hablábamos al principio, que es la muerte, es dejar al individuo en soledad, ¿sí? En soledad con sus emociones, en soledad con su dolor, ¿sí? Que lo viva solo, mejor no me meto ahí porque puedo incomodar, porque voy a tocar un tema sensible, o porque la persona va a llorar y no sé qué hacer con su llanto, etcétera, ¿no?
la cultura nos ha encaminado hacia esta anestesia, que no sintamos y por lo tanto que cada quien siente que le viva solo. Creo que ahí es donde está el principal problema, ¿no? Entonces, propongo la pregunta, más que llevar al paciente, es acompañarlo en un tránsito de una experiencia que ya no va a vivir en soledad, porque ahora la está compartiendo con alguien. Y este compartirlo, este proceso en el que hay alguien que lo escucha atentamente, empáticamente, respetuosamente, que valida la dignidad y la unicidad de esta experiencia, es precisamente lo que le va a ayudar a poder elaborar su duelo, ¿ya? Si es que acaso hubiera un objetivo terapéutico, yo diría que este objetivo terapéutico es estar muy presente para que esta persona no transite sola su dolor, ¿no? Algo muy importante creo que hay que destacar aquí, estamos hablando de un contexto clínico, de posibles diagnósticos, etcétera. La muerte por sí misma, el duelo por sí mismo, no genera ningún tipo de patología, ¿okay? Porque es parte de nuestra condición. Todos nos vamos a morir, ¿no? Y todos en algún punto esto es parte de la vida. Sí, nos va a generar muchísimo dolor, por supuesto, ¿sí? Pero este dolor por sí mismo, esta pérdida por sí misma, no genera ninguna patología. Y lo que puede generar patología es que la persona se quede sola con lo que siente. Que no haya alguien ahí que lo ayude a transitar. Que no haya alguien ahí, exacto, a elaborar, que haya ahí alguien dispuesto para poder contener su dolor, para poder contener su tristeza. Eso es lo que sí nos puede llevar a la patología. Si le hacemos caso a esta anestesiar y darle la vuelta rápido, lo que vamos a hacer es que la persona encapsule su dolor, que lo se transforma en muchas otras cosas, ¿no? Exacto, y no es de extrañarnos que tiempo después vuelva a un servicio de atención mental, ¿sí? Porque hoy ya lo empezó a somatizar, o porque ya empezó a desarrollarse un trastorno obsesivo, ¿no? Una depresión, una serie de procesos de ataques de ansiedad o ataques de pánico, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, poder acompañar a la persona que no viva en soledad. Ok, perfecto, me parece súper todos los aportes que nos has dado desde gran parte de la perspectiva de la Gestalt, ¿no? La parte humana y la parte del potencial que todos podemos tener, y sobre todo lo que mencionaste de que lo que tiende a ocasionar un poco más de patología es la forma como socialmente o familiarmente la acompañan, porque a veces, como te mencioné, le acompañan, pero a la vez la persona se siente sola, porque el acompañamiento es un acompañamiento que yo doy, pero en verdad es para mí, para cómo me siento con lo que estoy viendo en el otro, no es exactamente para ayudar al otro a elaborar pues esta situación de duelo. Y de hecho pues hay muchas familias que dentro viven una pérdida, pero cada quien como que lleva su proceso separado y están todos bajo el mismo techo. Entonces el mismo tema que les afecta a todos se vuelve un tabú. Entonces es una situación que obviamente crea tensión de diferentes intensidades y a largo plazo pues puede afectar la misma convivencia de la familia inclusive cómo sobrellevar duelos futuros, ¿no? Porque es algo que no podemos controlar de la vida, cuántos procesos como esto vamos a pasar. Y es interesante eso que dices, porque cuando esto ocurre en una familia, el dolor es compartido. Es un dolor grupal, un dolor de la familia, ¿no? Pero sí, también es cierto que existe una tendencia a que cada quien lo viva en soledad. Y es una tristeza, ¿no? Porque se tienen los unos a los otros. Se tienen los unos a los otros para poder hablar de su dolor, para poder extrañar y llorar juntos a la persona que ya no está, para poder
dedicar un tiempo o un espacio, eventualmente hacer un ritual también y honrar a la persona que ya no está. Entonces, creo que aquí tal vez una propuesta para la institución familiar precisamente sería esta, ¿no? Perdimos todos, nos duele a todos de alguna manera. La buena noticia es que nos tenemos los unos a los otros para poder transitar en esta pérdida que nos duele, ¿no? Que es una pérdida que atraviesa el corazón de todos. Exacto. Bueno, y ahora, bueno, creo que nos quedan como 10 minutitos. Para esto necesitaríamos como varias sesiones, ¿no? Entre tanto que conlleva este tema. En México hay una forma muy particular, Julio, de pasar, por ejemplo, lo que es el Día de los Difuntos, creo que es, ¿verdad? O igual, cuando hay algún tipo de proceso de duelo, no sé si nos puedes platicar un poquito de eso para conocer precisamente lo de la cultura del duelo. Sí, claro. Creo que así como hace un rato hablaba de la cultura de la anestesia, ¿no? O esta cultura que nos empuja hacia el aislamiento, hacia la soledad. Afortunadamente, también tenemos tradiciones y cultura, ¿no? Que le da lugar al dolor, que le da el lugar a la muerte. Para el último día de octubre y los primeros 2 días de noviembre, ¿sí?, se celebra el Día de Muertos en todo el país, ¿sí? Cada estado, cada zona, cada región tendrá sus matices diferentes en cómo se lleva a cabo esta tradición, ¿no? Pero lo que tenemos en común es que esos días son destinados para recordar a los difuntos. Esta tradición creo que vale la pena cultivarla, ¿no? Guardarla, atesorarla, porque nos permite poder entonces darle un seguimiento y un acompañamiento que toda la cultura y que toda la sociedad da al duelo. Entonces, en las casas se acostumbra, y esto es muy curioso, quiero hacer un paréntesis, independientemente de la creencia religiosa, porque esta tradición va muy de la mano también con la religión, pero algo muy curioso es que independientemente de la creencia religiosa, muchas familias, por tradición, tienen un altar en su casa. Este altar es dedicado a los fallecidos, a los difuntos de la familia. Y se ponen fotografías del abuelo, de los abuelitos, de los tíos, de todos aquellos que ya no están. Y se ponen ofrendas, ¿no? Hay un día en particular que se dedica a los niños. Y en los altares no solamente se ponen las fotos de los niños, sino que se ponen juguetes, se ponen los dulces que le gustaba comer. El día que está dedicado a los adultos, se pone el platillo que le gustaba, la bebida que le gustaba, ¿no? Entonces, esto da oportunidad a que las familias se reúnan y vuelvan a recordar al abuelo, que vuelvan a recordar al tío, la tía, al papá que ya no está. Y esto entonces facilita que el dolor que estaba pendiente se pueda vivir y ser acompañado por el grupo familiar, o poder poner sobre la mesa el tesoro relacional. Es muy común que en nuestras comidas, porque se vuelve toda una fiesta, y es muy común que se recuerde los chistes que hacía el abuelito, las bromas que decía papá, ¿no? El cómo consentían más a un tío, ¿no? O las, ¿qué será? Las travesuras que organizaban entre ellos, ¿no? Entonces, el hecho de hablar de esto nos permite atesorar, darle un lugar a esta herencia relacional, ¿no? Incluso a las nuevas generaciones que no conocieron al abuelito, tienen una imagen de la verdad, ¿sí? Entonces, creo que es parte de esta riqueza cultural que nos permite y que todavía nos ofrece los apoyos necesarios para transitar el duelo. Exacto, wow, me parece muy, muy interesante. De hecho, no tenía claro esto, como mencionaste, de que hay un día para lo que es los niños y lo de los adultos, sí, ¿no? Sí. Y entonces creo que es algo que ayuda mucho a reforzar lo del tesoro relacional, que es algo que ya tú te vas a quedar con eso toda tu vida, ¿no? El tesoro relacional no es algo
terminé el proceso de duelo o ya estoy saliendo de la parte dolorosa y descubrí el tesoro relacional y ya quedó olvidado, no, es algo con lo que tú entonces te aferras, pero de forma positiva, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces Sí. me parece muy interesante, de verdad. Bueno, ya casi terminando, nos quedan como 4 minutitos. Yo nuevamente, Julio, te quiero dar las gracias de verdad por pues darnos este tiempo, de tu valioso tiempo, valga la redundancia, para aportar un poquito de docencia con este tema, ¿no? Que como bien lo mencioné, tendríamos que hacer muchas sesiones para muchos otros aspectos y ojalá que se dé la oportunidad después de planear otra sesión como esta, sobre Sí, todo claro. para un poco entre culturas, ¿no? Por lo menos acá en Panamá, pues como mencionabas, allá ustedes tienen sus rituales, acá pues depende mucho de la crianza, del estilo, de la familia, se tiende mucho a hacer lo que le llaman rosarios, misas, una vez que Claro. el entierro, y acá pues hay como como bien decimos acá en Panamá somos un crisol de razas, entonces hay como una mezcla de todo un poco, pero sí pues siempre había escuchado lo particular en México de llevar sobre todo también lo que es el Día de los Difuntos, que acá pues te tiende mucho a ir de pronto a los cementerios, llevarle flores, arreglos, inclusive también hay familias que se toman ese día para hacer un recordatorio a nivel de conversación, recordar chistes, como tú decías, pero acá pues va más ligado a la creencia o a la cultura familiar para ir entonces creando y recreando a través de las generaciones cómo más o menos se va a ir llevando esto. Así que bueno, Julio, de mi parte, de verdad, estoy muy agradecida y espero pues contar contigo más adelante para cualquier otra sesión. Y recordar que bueno, que Julio estaba dando los aportes desde la perspectiva gestáltica, muy interesante, porque también creo que es importante y bueno conocer los diferentes ámbitos de cómo más o menos se elaboran, ¿no? Para tener un amplio espectro de cómo se pueden tratar este tipo de situaciones. Así que no sé si quieres culminar con algo, Julio. Sí, mi agradecimiento hacia ti, Vanette, hacia Psicoclínica, ¿no? Pudimos hacer este vínculo entre ustedes y Casa Gestal, ¿no? Para hablar de este tema, creo que tan adecuado, tan oportuno también para las épocas que vivimos, ¿no? Y sí, por supuesto, encantado de darle seguimiento en algún otro momento, a coincidir para seguir. Perfecto. Y también una invitación. Me gustaría igual hacer una invitación a que puedan seguir también las redes sociales de Casa Gestalt, ¿no? Ahí igual estaremos haciendo acerca de formación, de charlas que eventualmente estamos dando. El jueves vamos a una charla también, entonces les invito a seguirnos a través de la página de Instagram y de Facebook, ahí se van a estar enterando de otras charlas, y sí, la idea es seguir compartiendo. Ok, bueno, quedaron algunas preguntitas, pero igual pues si quedan otras porque que no pudieron hacer, las pueden mandar a los Instagram directos, pueden seguir a Julio en la cuenta de Casa Gestal Mérida y con mucho gusto ahí pues les respondemos. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por estar con nosotros en la noche de hoy. Muchas gracias.